poco para los que no me conocen. Yo soy Luis Huerta, fisioterapeuta deportivo venezolano. Me gradué en el CUR. Tengo una maestría de cirugía y fisioterapia deportiva en Valencia, en España. Y bueno, poco parte del currículum, desde diplomado de fútbol, especialista en medicina de la FIFA, asesor Gatorade 2015, actualmente fisioterapeuta de la categoría élite de los 10K de Valencia en el 2019, media maratón 2020 de Benidorm, y fisioterapeuta de varios equipos de fútbol profesional en Venezuela. Bien, lo que le vamos a hablar hoy un poco son lo que son las ayudas ergogénicas en el deporte. Primero ver un poco qué son estas ayudas ergogénicas, qué tipo de ayudas nos permiten a nosotros trabajarlas, y siempre pues desde un punto de vista legal. ¿Okay? Hablamos un poco de lo que son la parte de las ayudas ergogénicas. Se definen en 1983, el señor Williams la define como un procedimiento o un agente que mejora la producción de energía y proporciona a los deportistas una ventaja que le permite rendir por encima de lo que conseguiría de su forma habitual o natural, o solamente con lo que es la parte del entrenamiento. En esto hay que hacer un punto, desde que el punto nosotros vamos a trabajar de lo que es una ayuda ergogénica no doping. ¿Okay? Tenemos dos tipos de ayudas ergogénicas cuando hablamos de personas o atletas no élite, y de lo que hablamos de las personas o los atletas élite. En este caso, todas las ayudas a las que le vamos a nombrar se le pueden proporcionar a nuestros atletas élite y lo podemos empezar a trabajar. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo de las ayudas ergogénicas o qué busca principalmente estas ayudas para poder trabajarlo? Primero, mejora un poco lo que es la cualidad física. Esas cualidades hablamos de un poco de fuerza, velocidad y coordinación. Luego mejora lo que es la parte de la biomecánica. Disminuye lo que es la ansiedad de los atletas, controla el peso, mejora la actitud competitiva, disminuye su fatiga y mejora su recuperación. ¿Cuál sería la clasificación de nuestras ayudas ergogénicas? ¿Okay? Vamos a nombrarlas poco a poco, ya que se dedica cada uno. Tenemos lo que son las ayudas ergogénicas de tipo mecánicas. Con estas hablamos un poco de todo lo que es las zapatillas y la ropa. De hecho, hay mucha controversia actualmente, sobre todo en lo que es la parte del running o la zona de maratón, con las nuevas zapatillas que han sacado. Entonces, entra dentro de lo que son las ayudas ergogénicas de la fase mecánica, que te llegan a disminuir lo que es el tiempo a la hora de realizar lo que es la maratón. Ayudas ergogénicas del factor psicológico. He nombrado dos, aunque hay muchísimas, que luego la parte de la visualización y lo que es la ayuda a la autoestima de nuestro atleta. Las nutricionales, que son las más conocidas cuando hablamos de ayudas ergogénicas, debido a que hay demasiados alimentos o muchos de nuestros alimentos nos ayudan a mejorar el rendimiento. Y entonces nombramos un poco en lo que es la parte de la hidratación y en lo que es la dieta o la ingesta de alimentos que nuestros atletas van a consumir. Tenemos las farmacológicas, donde tenemos la controversia si vamos nosotros al doping o no doping, depende un poco del listado que saca la WADA anualmente, y por eso yo las pongo hablando de nuestras ayudas ergogénicas, lo que son los fármacos no doping. ¿Ok? Y por último, hablamos de lo que son las ayudas ergogénicas del punto fisiológicas, que son las que nos atañen a nosotros. Hablamos de lo que sería parte del entrenamiento y, por supuesto, de lo que es la parte de la fisioterapia. Las ayudas fisiológicas, ¿vale? Como lo vemos acá, son las ayudas que pretenden mejorar las respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo durante el ejercicio y, por lo tanto, elevar su capacidad de rendimiento. ¿Vale? Hablamos de todas esas ayudas que nosotros le podemos dar a nuestros atletas o a las personas que hacen ejercicio para mejorar su fisiología, para mejorar su tono muscular, su fuerza muscular y para empezar a trabajarlas. ¿Okay? Vamos a hablar un poco de la parte de la fisioterapia. Les voy a nombrar unas cuantas técnicas que para mí son presenciales o son imprescindibles a la hora de trabajar en la parte de la rehabilitación deportiva, como son el masaje, la crioterapia, presoterapia, estiramiento, electroterapia y kinesioterapia. Vamos a irlas desglosando todas una a una para ver un poco en qué consisten, qué beneficios nos traen a nosotros, sobre todo a nuestros atletas, y qué rendimiento le vamos a sacar a ellas. Entiendo que hay muchas de estas técnicas que son controversiales y las hemos ido hablando a lo largo de muchísimo tiempo y el doctor nombró uno que es la parte de la crioterapia. Es controversial en el momento en que se usa y cómo se usa. Entonces, vamos a irla desglosando y vamos a ir hablando poco a poco.
Bien, primero lo que vamos a ver es lo que es la parte del masaje. Masaje es una de las técnicas más antiguas que tiene la rehabilitación. ¿Okay? Entonces tenemos que ver un poco para qué nos sirve a nosotros el masaje o en qué momento nosotros vamos a aplicar este masaje a nuestro atleta. Dentro de los beneficios o la efectividad que nosotros podemos encontrar, ¿vale? Varios estudios que hemos encontrado, primero es preparar los tejidos para el esfuerzo deportivo. Hablamos ya de un masaje precompetitivo, lo que es la prevención de las lesiones, disminución de su fatiga muscular, remoción del lactato en sangre y mejora la forma física de nuestro deportista. Y hay otra que no está aquí, que también es un factor psicológico, aunque está en la fase de la efectividad fisiológica, también contribuye a lo que es la parte psicológica de nuestros atletas, a la sensación de bienestar que a ellos les da. Bien, hablamos un poco de la clasificación o qué tipo de masaje nosotros solemos utilizar. Y vemos lo que es un masaje precompetitivo y un masaje postcompetitivo. ¿Cuándo nosotros vamos a trabajar cada uno de estos masajes? El masaje precompetitivo es un masaje que nosotros hacemos de forma enérgica, superficial, para calentar un poco lo que es la musculatura y preparar al jugador, al atleta, a la actividad física que les va a venir. Normalmente lo hacemos entre una media hora y unos 15-20 minutos antes de la actividad física, tomando en cuenta de que después que nosotros hacemos nuestro masaje precompetitivo, ellos tienen que salir al campo a hacer un calentamiento específico dependiendo de la actividad deportiva que ellos hagan. En este caso nos vamos a centrar mucho en lo que es el fútbol, que es la gran parte de la experiencia que yo tengo y de donde salen la mayoría de estas láminas, ¿okay? Que vamos a encontrar. El masaje precompetitivo es un masaje muy rápido, enérgico, que realmente por zona muscular nosotros no vamos a durar ni siquiera 5 minutos para poderlo trabajar. O sea, imagínense la velocidad que nosotros podemos trabajar y darle a esa musculatura para generar principalmente un calor interno, para realinear un poco lo que son esas fibras musculares. Ya hablamos de lo que es el masaje postcompetitivo. Este masaje a muchos entrenadores e incluso muchos atletas les gusta que se le haga justo después de terminar la actividad deportiva, a lo cual no es del todo recomendado o ver qué técnica nosotros vamos a utilizar para trabajar lo que es el masaje postcompetitivo. En el caso del fútbol, nosotros cuando hacemos un masaje postcompetitivo es un masaje más profundo, más suave, ¿vale? Para alinear y respetar un poco lo que es la parte de la fibra y para ayudar a lo que es el retorno venoso y el drenaje linfático. Se suele hacer en la noche después de que terminan el partido. Hablamos entre unas 4 o unas 5 horas posterior a lo que es la actividad deportiva. En el caso de los corredores, que hemos estado en varios eventos, se hace inmediatamente después de la actividad, pero realmente es un masaje muy corto, de muy corta duración, a lo cual nosotros lo que vamos a es ayudar a quitar la pesadez o la sensación de pesadez que le ocurre a estos atletas o a los corredores de haber corrido 10, 15 o haber hecho incluso los 42 kilómetros de la maratón. Entonces tenemos que diferenciar un poco de qué tipo de masaje nosotros vamos a entregar o vamos a otorgar y en qué momento realmente lo podemos hacer. No podemos hacer un masaje muy suave y relajante al inicio de la competición y tampoco pues podemos hacer un masaje muy enérgico y activar y aumentar la temperatura corporal luego de lo que es nuestro entrenamiento o de lo que es la actividad deportiva. Bien, en este cuadro que les muestro ahora es el cuadro que nosotros, el área de fisioterapia, tenía en ese momento de los jugadores del Caracas Fútbol Club y contabilizábamos lo que son los minutos de juego de cada uno de ellos. ¿Vale? Como ven al final, en la columna final, nosotros contabilizamos el total de minutos jugados. ¿Esto de qué nos sirve a nosotros? Simplemente de tener un control de lo que son los minutos efectivos o los minutos de juego que tenían cada uno de ellos para controlar en qué momento nosotros podríamos dar la sesión de masaje de descargas musculares. Nosotros en este año trabajamos sobre unos 150, 300 minutos aproximadamente de juegos efectivos para hacer lo que nosotros llamamos una limpieza de la musculatura, que era simplemente descargar y descontracturar toda la musculatura de nuestro jugador. Nos servía también un poco para ver el desgaste físico que realmente tenían ellos. Después que nosotros realizamos esto, varios entrenadores empezaron a seguir un poco lo que es el trabajo del masaje e incluso actualmente hay algunos entrenadores que exigen o que les gusta, ¿vale? Que a sus jugadores después de 90 minutos de juego se le den el masaje, simplemente por un factor psicológico. Pero como ya les digo, mi técnica y mi experiencia, basada en la experiencia que yo tuve
durante varios años en distintos equipos era que entre 250 y 300 minutos de juego activo, nosotros trabajábamos la musculatura de ese jugador. Luego el conteo lo poníamos a 0 y volvíamos a empezar a sumar, ¿ok? Bien, aquí hay varias fases de lo que son las técnicas de trabajo. Y hablemos un poco de lo que es la parte de la hidroterapia. Como todos sabemos, la hidroterapia es la utilización del agua con fines terapéuticos. Hasta ahí lo llevamos bastante claro. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a utilizar lo que es esa hidroterapia o cómo vamos a utilizar el agua, ¿no? Tenemos lo que es la crioterapia, termoterapia aplicada en aguas de calor y los baños de contraste. Que a muchos les gustará más usar un baño de contraste, a otros les gustará más la crioterapia. Depende de la experiencia que tengan y dependiendo también un poco del momento al que nosotros lo vamos a trabajar. ¿Bien? La efectividad de lo que es la parte de la crioterapia es la que más les voy a hablar a pesar de las otras, porque es la que más controversia nosotros estamos viendo actualmente, sobre todo con lo que es la parte del RISE, lo que es la parte del MIT, lo que es la parte del POLIS. El doctor ya hizo una pequeña abreboca de estos sistemas de trabajo, y entonces nosotros vamos a ver qué punto, qué efectividad tiene lo que es el uso de la crioterapia en el ámbito deportivo. Primero, nosotros lo vamos a buscar como un punto de analgesia, disminuir lo que es el factor dolor que tiene nuestro atleta. Hace parte de la regeneración de los tejidos, controversia en ese punto que tenemos ahí, ¿ok? A la vez que nosotros disminuimos, como vemos, disminuye el metabolismo local muscular y la demanda de oxígeno, cierra lo que es los capilares y no permite que pase proteínas a través de la sangre para regenerar mucho más rápido el tejido. Sí lo regenera, pero a un ritmo mucho más lento. Disminución de la fatiga y reducción de lo que sería la parte del dolor muscular. Como digo, lo usamos en la parte de analgesia. Los tipos de la crioterapia tenemos dos. ¿Okay? En principio lo que es la crioterapia por inmersión, que es lo que ustedes ven ahí a su lado izquierdo, que consiste muy sencillo en agarrar una piscina, llenarla de agua y colocarle hielo. ¿Cuánto tiempo ellos van a estar ahí? ¿A qué temperatura nosotros las vamos a utilizar? Vamos a irla viendo poco a poco. Y del otro lado, pues tienen un jugador que hace lo que nosotros llamamos la ultracongelación o lo que es la criocongelación, que es utilizada con nitrógeno líquido y a temperaturas, pues obviamente mucho más bajas. Vemos un poco la temperatura para hacer una crioterapia por inmersión, la que usábamos en ese momento, aunque los protocolos han cambiado y la versatilidad del trabajo también depende mucho del jugador, de los atletas que estemos trabajando, del cuerpo técnico e incluso de la experiencia que tú hayas tenido con ellos, es una temperatura entre 5 y 10 grados centígrados y el tiempo vamos a trabajar entre unos 5 y unos 10 minutos sumergidos. ¿Qué buscamos nosotros con esto? Primero, lo que es un efecto psicológico, un efecto de analgesia. Y luego, pues regenerar un poco la parte de tejido o disminuir la fatiga muscular. Cuando nosotros hablamos con nuestros atletas al utilizar esta técnica, la primera sensación que ellos nos dicen es que están mucho más descansados, que están relajados, que la musculatura la sienten más tranquila. Luego lo que es el criosauna. Hablamos de que son unas temperaturas, pues hablamos entre menos 10, menos 60 y menos 110 grados. El tiempo ya vemos que va durando entre 3 y 5 minutos. A medida que nosotros aumentamos, o en este caso disminuimos lo que es nuestra temperatura, bajamos de 0, tenemos que disminuir lo que es el tiempo de utilización de nuestra crioterapia. Al utilizar una temperatura tan alta en lo que es la parte de la crioterapia, lo único que se demostró con este tipo de máquinas es que la regeneración a nivel psicológico de estos jugadores es mayor. Lo hablamos siempre en este tipo de trabajo, que es el factor psicológico, es el principal. Aunado a eso, lo que nosotros encontramos al jugador cuando utilizaba este tipo de máquina, por los estudios que han hecho, no he tenido la suerte de poderla utilizar, es que el jugador tenía menos fatiga muscular. No quiere decir que su rendimiento aumentaba en el próximo entrenamiento o en la competición, sino simplemente que él ya se sentía mucho más tranquilo o con menos fatiga. Bien, hablemos un poco de lo que es la parte de la presoterapia. Muchos de los que han estado en equipos de fútbol o en equipos deportivos en Venezuela, es una máquina que poco conocemos porque tenemos poco acceso a ella actualmente en Venezuela, ¿no? Vemos en un lado lo que es el equipo de Brasil utilizando lo que es las máquinas de presoterapia después de una sesión de entrenamiento y por el otro lado, en ese caso, está Miki Mea Vitali utilizando la máquina de presoterapia cuando estábamos en el Caracas. ¿Cuáles son los efectos o qué tenemos nosotros para utilizar lo que sería la parte de la presoterapia?
O la pregunta que nos viene más fácil es, ¿cómo puede lograr la presoterapia mejorar el rendimiento deportivo de nuestros atletas? Vemos un poco cuáles son sus efectos. Los efectos de una presoterapia son efectos sedantes y efectos relajantes. Favorece lo que es el drenaje linfático y el retorno venoso, aumenta la oxigenación de nuestros tejidos, mejora la nutrición a nivel celular del tejido muscular, favorece la eliminación de toxinas y hace un efecto antiinflamatorio. En este caso, como el doctor también estaba hablando, esto sería un antiinflamatorio natural. ¿Okay? No le estamos dando ningún tipo de fármaco ni le estamos introduciendo nada a nivel del cuerpo para facilitar lo que es la parte antiinflamatoria. Vemos un poco algunas de las imágenes que usamos ese año para trabajar lo que es la parte de la presoterapia. ¿Y qué es la presoterapia? Simplemente son unas pequeñas botas que van con presión de aire y tú lo puedes graduar la presión, obviamente a la que necesites trabajar con tu paciente o con tu atleta, y la presión va de distal a proximal. Empieza a través de lo que es la parte de los pies, tobillo, pantorrilla, rodilla, y luego subiría hasta la parte de las ingles. Estos son botas que realmente son cortas, llega hasta la mitad del muslo. Incluso hay unas que son mayores a esta que llega hasta el abdomen, ¿okay? Que las podemos empezar también a utilizar o a trabajar para que nuestro drenaje linfático sea un poco más efectivo. Cuando nosotros utilizábamos este tipo de máquina, lo que nosotros disminuíamos era la cantidad de edemas y la cantidad de líquidos que nosotros podíamos encontrar en la musculatura después de haber hecho la actividad deportiva. Entonces, ninguna técnica es buena por sí sola, simplemente hay que combinarlas, como hablaba el doctor, con la combinación de dos tratamientos en el área de traumatología. En este caso, también utilizamos lo que es esta máquina y aparte, pues podemos hacer un trabajo manual o colocados con corrientes. En el caso que ven abajo a la izquierda, lo estamos colocando junto con un complex, con corriente. Y así combinábamos las dos técnicas de trabajo. Vamos a hablar un poco de lo que sería la electroterapia, la utilización de corrientes con fines terapéuticos. Y vamos a hablar un poco de los tipos de electroestimulador que nosotros vamos a conseguir. Actualmente, muchos que atendemos atletas nos dicen dónde pueden comprar o si ellos pueden utilizar este tipo de aparatos o de electroestimuladores. Yo siempre les he dicho lo mismo y en las charlas que doy un poco de electroestimulador lo vamos a apreciar, que pueden comprárselo, pero siempre y cuando el fisioterapeuta de confianza se los pueda programar y les explique cómo y dónde colocarse el electrodo y a qué voltaje o qué tipo de corriente nosotros necesitamos aplicar en nuestro cuerpo o en esa musculatura que necesitamos trabajar. ¿Okay? Actualmente, pues la marca Compex es una de las más conocidas para trabajar a nivel deportivo, pero igual tenemos, pues como ven, el TENS, el N10 en este caso, que es el TENS normal, que podemos conseguir en cualquier clínica de fisioterapia, y el del Chattanooga que tenemos allá abajo. ¿Qué efectos o qué logramos nosotros desde el punto de vista de ayudas ergogénicas a nuestro atleta o a nuestro jugador? Aumentar el nivel de carga muscular sin fatiga física. Tenemos algunas personas que vienen saliendo de lesión o que llevan una sobrecarga muscular importante y nosotros podemos hacer que esa carga muscular aumente a través de la utilización de corrientes, de un tipo de corriente específica, de un tiempo determinado, de un trabajo específico que nosotros podemos utilizar. E incluso si lo combinamos con algo de ejercicio físico, mejoramos lo que es la contracción muscular en un momento determinado o en un rango articular determinado. Desarrollamos lo que es un poco de fuerza, velocidad y resistencia en grupos musculares e incluso en musculatura que no solemos desarrollar, podemos trabajarlo a nivel del punto de corriente, que es un poco lo que les hablaba, combinar el ejercicio junto con lo que es la electroestimulación. Reduce los niveles de lactatos en sangre, elimina lo que son las contracturas y reduce lo que son las toxinas producidas por la oxidación celular dentro del músculo. Vemos un poco algunos de los trabajos de electroestimulación, la colocación de electrodos. Bien, hablemos un poco de estiramiento. También es un punto controversial. Como verán, realmente la fisioterapia tiene muchos puntos controversiales, tiene muchas cosas abiertas y que podemos irlas trabajando. Y como todos siempre lo hemos dicho, esto es trabajo personal y si a ti te funciona, seguirlo. Y si no, pues simplemente cambiar o buscar un poco la experiencia que tu trabajo te vaya dando, ¿no? Efectividad, pues aumentar la elasticidad y la flexibilidad de la musculatura, reduce la tensión muscular, alivia la fatiga muscular, facilita la oxigenación del músculo trabajado, maximiza su recuperación y mejora el rendimiento.
¿Ok? En este caso sí les pongo y les noto que mejora el rendimiento de nuestro atleta debido a lo mismo, sensaciones que él tiene, la musculatura la siente que está mucho más preparada, la musculatura la tiene con menos tensión muscular. Y aquí también viene de cuándo y cómo voy a hacer el estiramiento. Si es precompetitivo o si es postcompetitivo. Si es un estiramiento pasivo o es un estiramiento dinámico. ¿Okay? Yo creo que de estiramiento podemos estar 1 hora aproximadamente o más hablando de lo que son los efectos o qué tipo de estiramiento nosotros podemos realizar. ¿Okay? Vamos a ver un poco qué implementos solemos utilizar nosotros en el área deportiva para hacer lo que son los estiramientos. Los estiramientos, como saben, lo podemos hacer activos o lo podemos hacer pasivos. En muchos de los clubes tenemos lo que es el roller, como muchos de los fisioterapeutas ya lo conocemos, y lo que son las cinchas de estiramiento. En este caso, en la parte de práctica, les voy a mostrar simplemente cómo utilizar lo que es parte de la cincha. Nosotros tenemos primero que educar a nuestros atletas de cómo realizar bien lo que es el estiramiento, posicionarlos, explicarles qué músculo van a trabajar y cómo lo están trabajando y qué sensación van a notar a la hora de trabajarlo. En este caso aquí lo ven, que el jugador, pues simplemente con una cincha de estiramiento, le pedimos que estire cuádriceps o que estire aductores, zonas isquiotibiales, y él lo puede realizar pues sin ningún tipo de problema y sin ayuda. Y luego, pues obviamente tenemos lo que son los estiramientos asistidos o el estiramiento hecho ya por el profesional o por la parte de fisioterapia. Bien, igual por grupos musculares y simplemente la sensación que el jugador tenga o nuestro atleta tenga en ese momento, pues nosotros vamos estirando la musculatura. En este caso a mí me gusta estirar la musculatura que más se ha trabajado en la sesión de entrenamiento. ¿Okay? Si hemos trabajado mucha carga a nivel de cuádriceps y aductores, pues son la musculatura en la que más voy a hacer énfasis a la hora de trabajarla y voy a hacer menos énfasis, aunque también lo podemos estirar a nivel de miembro superior, en este caso, ¿vale? Se les pide que hagan un estiramiento un poco más rápido, más corto, debido a que es una musculatura que se ha trabajado o se ha forzado mucho menos. Bien, hablemos un poco de lo que sería la parte del kinesiotape. Como muchos de ustedes conocen, ya el kinesio tiene aplicaciones diversas, se ha empezado recientemente a estudiar su efecto fisiológico, pero es un tratamiento a la cual y actualmente existen muy pocos, y hablo muy pocos, creo que menos de 10 trabajos científicos demostrados sobre la utilización o el efecto que tiene lo que es la parte del kinesio. Uno de los más famosos pues es Kenzo, el creador de lo que es la parte de la técnica, uno de los creadores de la técnica, y de los trabajos de Kenzo saca un poco lo que es la efectividad que tienen aquí, que es reducir la inflamación y mejorar un poco lo que es la circulación, favorece los procesos de reparación de los tejidos blandos, mejora la contracción de un músculo debilitado, alivia el dolor, mejorando su rango de amplitud articular en los momentos que nosotros lo podemos utilizar y normalizando el tono muscular. En mi caso, me gusta mucho usar lo que es la parte del kinesio cuando hablamos de drenaje, al reducir un proceso inflamatorio y mejora un poco la parte de la circulación. Como nosotros sabemos, pues simplemente eleva o aumenta lo que es el espacio intersticial y mejora un poco lo que es la parte o el recorrido y la eliminación de la parte de la inflamación. ¿Okay? Pero como les digo, es un trabajo que se ve poco a nivel científico y los efectos todavía están estudiándose. Como les digo, hay muy pocos trabajos publicados a nivel científico sobre lo que es la utilización de lo que es el kinesio y sus diversas técnicas. Kenzo todos los años, cuando hace el Congreso Internacional de Kinesio Tape, pone técnicas nuevas, formas de cortarlas nuevas, metodología a utilizar totalmente nueva, pero simplemente él también se basa un poco en la experiencia y en la recopilación de datos que él tiene. Vemos utilización, en este caso algunos de los que yo he trabajado. Vemos en este caso a Andrés Socopo Sánchez, trabajo para aumentar la presión a nivel de lo que es la rótula, jugador profesional de Caracas. Abajo a la derecha tienen a Giancarlo Schiavone, portero en este caso de Metropolitanos, para un drenaje y eliminación de tensión un poco a nivel de lo que es el hombro. Disminución de edema a nivel de un esguince de tobillo y pues relajación de lo que serían gemelos. Bien, como conclusión les dejo este pequeño cuadro donde nosotros vamos a hablar primero de si la ayuda ergogénica es segura o no, si es legal o no dentro de lo que hablamos de las sensaciones de doping, y lo último, y creo que es un poco lo más importante, si es necesario utilizarla. Cuando hablamos de necesario es que sí o sí nosotros lo vamos a utilizar con nuestros atletas. ¿Ok?
La vemos una a una, de lo que hablamos del masaje, tanto el precompetitivo como el postcompetitivo. Es una terapia segura, es legal, y en mi caso, y creo que en de varios de los que estamos por aquí, es necesario trabajarla. ¿Ok? Por ahí leí en un post que es una de las técnicas más utilizadas en el deporte y que cada vez agarra más fuerza para trabajar dentro del grupo de deportistas, no élites, de lo que llamamos nosotros los competidores de fines de semana, a la hora de pedir o a la hora de tener esa sensación de necesidad, ¿no? La crioterapia, y sea por inmersión o la criosauna, es segura y es legal. Y para mí, y creo que actualmente por las últimas evidencias que hemos visto, no es necesaria. Podemos hacerla como una ayuda ergogénica, existe, tiene buenos resultados, pero para mí podemos prescindir de ella. La presoterapia, presión a través de aire, segura, legal, tampoco es necesario utilizarla. La electroestimulación, la electroterapia, legal, segura, y para mí es muy necesaria porque nos ayuda mucho a eliminar lo que son las contracturas musculares. Estiramiento o la elongación muscular, segura, legal, y vuelvo a repetir, en mi experiencia es necesaria poderla trabajar. Y el kinesiotape, legal, seguro, pero no necesario. ¿Okay? Como vemos aquí un poco el resumen de toda la charla, para que ustedes se puedan quedar, es que podemos tener muchas técnicas, combinar las técnicas entre sí, y que la fisioterapia en sí es una ayuda ergogénica. Todas las técnicas que nosotros vamos a utilizar, bien sea actualmente conocemos pues función seca, no sé, miles de técnicas que nosotros podemos empezar a ver, el láser y demás, son seguras, son legales, pero no todas como ayuda ergogénica son necesarias para nuestro atleta y que nuestro atleta mejore su rendimiento deportivo. ¿Okay? No solamente con fisioterapia nosotros vamos a ayudar a mejorar el rendimiento, sino que esto va de la mano de lo que es su entrenamiento y de lo que es las cargas físicas y el trabajo que ellos vayan a realizar. Bien, les voy a colocar ahora un video, espero que se pueda ver, al principio nos costó un poco que corriese, pero es un poco el trabajo que veníamos nosotros haciendo a lo largo de todo el trabajo en el Caracas, el año que estuve trabajando con ellos. Por favor, los chicos que me siguen por WhatsApp, díganme si se ve o no se ve el video para continuar. Tenemos que carga un poquito porque al principio tardó un poco. Si no arranca igual, se lo dejo con Angélica y lo podemos empezar a ver, ¿vale? Bien, bueno, Angélica, creo, bueno, ahí va. Creo que está cargando el video. No lo veo, Luis, pero no sé si alguno de los participantes ya está cargando, me parece. Bien, Angélica, ¿me escuchas? Te escucho perfecto, Luis. Bien, se Si vio quieres, parte del video. el Lo he compartir parado. pantallas y vamos a la ronda de preguntas. El video lo vamos a estar enviando igual por el grupo, Vale, perfecto. Yo igual por te WhatsApp mando para el que todos video. tengan acceso. Vale, perfecto. Igual te mando yo el video para que lo tengan. Creo que en algún momento se vio, pero como fotos,
por lo que me dicen por ahí. Sí, correcto, se vio como fotos, no se vio como un video. Vale, bueno, igual te lo Voy paso, a Angélica, ir. para que lo tengan, porque es un video que realmente explica un poco lo que es el trabajo o la parte de ayudas ergogénicas que estábamos realizando y lo podrán presenciar o podrán ver un poco más. Ok, voy a ir con las preguntas, Luis. Dime. Primera pregunta. ¿Cuánto tiempo debería aplicarse la presoterapia? Gracias. La hace Joana Viviana Hernández. Vale, Joana, la presoterapia depende un poco también de lo que tú necesites trabajar o lo que tú quieras conseguir con tu atleta. Muchas de las máquinas ya tienen protocolos predeterminados, pero como mínimo el trabajo de la presoterapia tardaría entre 25 minutos y media hora. Es el trabajo que necesita la máquina para poder hacer bien lo que es el trabajo de drenaje linfático. Ok, Nazaret Rivera. ¿Cuáles son los parámetros a seguir para colocar la presoterapia? Bien, los parámetros son muy sencillos. O sea, primero tiene unas contraindicaciones relativas, muy básicas, realmente tiene pocas, y lo único que tú tienes que tener cuidado, y obviamente estamos hablando de deportistas élites, a los cuales ya nosotros le hemos hecho pruebas de circulación, no tienen trombosis, no tienen problemas cardíacos, no tienen un problema realmente de edemas de la linfa. Yo creo que eso serían las contraindicaciones grandes que nosotros podríamos tener si es a lo que te refieres con los parámetros. Ahora, los parámetros de presión que ejerce también dependen mucho de la máquina que vayas a utilizar. ¿Vale? 90 milímetros de mercurio, 80 milímetros de mercurio, eso es un poco el trabajo que nosotros podemos realizar con lo que serían los parámetros de la presoterapia. Ok, ¿alguna otra pregunta? Vamos a esperar un poquito, vamos a darles un par de minutos a ver si preguntan algo más, Luis. Vale. Sé que por ahí hay varias cosas controversiales, pero nos dará tiempo en otro día para poderlas hablar, ¿vale? Sí, yo creo que el tema de la crioterapia y de los estiramientos es un tema que tiene tela mucho que cortar, así que Sí, por eso eso es lo como toqué un para poco por instalarse. encima, por eso lo toqué un poco por encima y viendo cuatro cosas y simplemente, pues obviamente, necesarias o no, dependiendo de cada profesional, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo contigo. ¿No hay ninguna otra pregunta? De ser así, te doy las gracias, Luis, por haber compartido con nosotros en este primer día del conversatorio deportivo. Un honor tenerte aquí. No, gracias a ti, Angélica, y a las chicas, ¿verdad?, por la invitación y lo que necesiten, pues bueno, sabes que estamos aquí para ayudarlos o para apoyar un poco o un granito de arena en el trabajo que estamos haciendo, sobre todo en el área de fisioterapia y desinteresado, ¿ok? Es un trabajo desinteresado, un trabajo que realmente estamos haciendo para ayudar a todo el mundo y que podamos impartir parte de nuestro conocimiento y, como dijo el doctor y como digo yo, parte de nuestra experiencia, ¿ok? Que más allá del trabajo es la experiencia personal que hemos tenido cada uno de nosotros. Ok.